Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, que es de donde va a estar basado el mensaje en esta ocasión. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En esta ocasión vamos a estar considerando el tema, el pecado en el espejo. El pecado en el espejo. La mayoría de nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos que es algo diferente a la realidad. Podemos sentir que estamos más subidos de peso o más delgados de lo que realmente somos. Otros pueden creer que son más inteligentes o incluso creer que son más tontos de lo que realmente son. Esta misma autoimagen engañosa se cuela también en nuestra visión de nuestra vida espiritual. La mayoría, si no todos, creemos que básicamente somos buenas personas. Queremos pensar que estamos en buena forma espiritual. Esto no es solo una situación que se presenta en algunas personas, sino es algo que está básicamente en muchos cristianos, en muchos miembros de la iglesia. Podría decir incluso que casi todas las personas que existen a nuestro alrededor tienen la idea de que todo está bien en sus corazones, que todo está bien delante de Dios, que todo está tranquilo, que todo está en paz. Tristemente, eso no es verdad. Esa no es la realidad, la verdadera condición de las personas delante de Dios. Estos versículos que hemos leído nos cuentan todo sobre el hombre en nuestro espejo. El hombre que vemos todas las mañanas o todas las tardes o cuando nos miramos al espejo. Todos los días miramos a una persona en el espejo que no se parece en nada a lo que creemos que es. En nada. Este pasaje revela la verdad de que no somos más que pecadores a los ojos del Señor. Pablo acaba de decirles a sus lectores que tanto los paganos inmorales como los morales están condenados ante el Señor. Luego les dice que el judío moral y el judío inmoral también están condenados. Ahora les está diciendo que todo hombre, sin importar quién sea, sin importar de qué raza sea, es un pecador a los ojos de Dios. Hermanos, esa es una píldora difícil de tragar para muchas personas. Es una realidad difícil de aceptar. Sin embargo, debemos comprender que la verdad es el primer paso para venir a Dios en busca de nuestra salvación. La verdad es el primer paso. Esta mañana me gustaría mirar estos versículos y contarles sobre el hombre en nuestro espejo. Mientras predico este mensaje, tenga en cuenta de que el hombre en su espejo no es diferente del que miro yo todos los días. No es distinto espiritualmente hablando. No es diferente. Con suerte, si hay alguien aquí esta mañana que nunca se ha dado cuenta de que es un pecador perdido, esta hora será el momento en que encienda la luz y se vea a sí mismo como realmente es. Desde luego,
desde la perspectiva divina. De la misma manera, nosotros los que somos cristianos, los que somos salvos, necesitamos que se nos recuerde de vez en cuando que no tenemos ningún motivo, que no tenemos ninguna razón para gloriarnos ante el Señor. Somos lo que somos, hemos alcanzado a ser lo que somos por la pura gracia de Dios. Miremos esta mañana entonces el pecado en el espejo y lo que nos recuerda. Vamos a los versículos 9 y 10 de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 versículos 9 y 10 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. El pecado en el espejo me recuerda que es un problema universal. El pecado es un problema universal. Afecta a todas las razas, dice el versículo 9. Pablo pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El pecado afecta a todas las razas. Pablo nos dice que el pecado es un problema que afecta tanto al judío como al gentil. Independientemente del color de su piel, sigue siendo un pecador. Nadie está exento de la mancha del pecado. El hombre blanco, el hombre negro, el hombre rojo, el hombre moreno y el hombre amarillo, todos son pecadores delante de Dios. Nadie se salva de la culpa del pecado. El pecado es un problema universal, como dice Pablo, todos están bajo pecado. Si usted piensa que usted está libre del pecado porque es de cierta raza o de cierta familia, déjeme decirle que está equivocado. Una cosa más que dice el versículo 9 es que el pecado toca a todas las religiones. Toca a todas las religiones el pecado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo nos dice que tanto el judío como el pagano son pecadores. No importa cuán dedicados puedan estar a su religión, porque todos tienen religión. Todos practican alguna religión, no importa que sean judíos o gentiles, todos tienen sus religiones, todos tienen sus templos, todos tienen sus dioses, pero no importa qué tan dedicados puedan ser a su religión, todavía son pecadores a los ojos de Dios. Pablo dice que pues, ¿somos nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son? ¿Serán los judíos? ¿Serán los gentiles? ¿Serán los cristianos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aunque Pablo está hablando propiamente de los judíos, yo bien puedo decir que incluso el pueblo cristiano no es mejor que los judíos o mejor que los gentiles. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos salvos del mismo mal y de la misma manera que ellos. Nosotros éramos gentiles, nunca conocimos la ley, nunca practicamos la ley, la religión judía. Éramos ignorantes, vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. No debemos llenarnos de orgullo y soberbia por ser cristianos, pues cuando nos llenamos de soberbia, entonces nos exponemos al tropiezo, nos exponemos a la caída. Como dice Proverbios capítulo 16, en el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Muchos tienen la idea equivocada de que su religión tiene el poder de quitar los pecados, de que su religión es la mejor para llegar a Dios. Algunos piensan que la sinceridad es la clave para quitar el pecado. Sin embargo, la verdad del asunto es que nadie se ha salvado a sí mismo jamás, ni los judíos, ni los gentiles. Nadie se salva a sí mismo.
por religión o por sinceridad, nadie será salvo. Puede creer sinceramente cualquier cosa que quiera y aún así estar sinceramente equivocado, engañado y con dirección al infierno. Por eso, siempre debemos confiar en la sangre del Señor Jesucristo para nuestra salvación y no en nuestra moralidad. Yo voy a ser salvo porque soy una persona intachable en este mundo. Soy una persona respetable en este mundo. Soy una persona reconocida en este mundo como una persona que no tiene escándalos, que no tiene delitos, que no tiene cosas graves. Bueno, déjeme decirle que su moralidad tampoco lo va a salvar, porque el hecho es que usted también es un pecador perdido. ¿Qué es lo que hace el pecado? Que incluso las personas morales, las personas buenas, decentes, sean vistas como culpables delante de Dios. Bueno, el versículo 10 nos dice que el pecado mancha toda justicia, hermanos. El pecado mancha toda justicia, dice el versículo 10, como está escrito, ¿qué cosa? No hay justo ni aun uno. Qué tremenda esta declaración. Aquí está la acusación de Dios para el hombre. Él los mira y dice que ningún hombre tiene la habilidad de producir justicia. De hecho, la Biblia nos dice que lo mejor que podemos producir en la carne son trapos de inmundicia, aún las cosas buenas que hacemos. Mire lo que dice Isaías 64 en el versículo 6. Isaías capítulo 64 en el versículo 6. Vea lo que dice ahí la Escritura. Isaías capítulo 64 en el versículo 6, dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, fíjese bien, todas las cosas rectas y buenas que hacemos son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vea, aún las cosas buenas que hacemos están manchadas por el pecado. Aún las cosas justas y rectas que hacemos están manchadas por el pecado. Lo mejor que podemos hacer nunca será suficiente. Nunca será suficientemente bueno para lograr la justicia en nuestras vidas. El problema con esa idea es que Jesús dijo que teníamos que poseer la justicia perfecta para entrar al cielo. Jesús dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser mayor. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Si nuestra justicia no es mayor, no entramos al reino de los cielos. Y nuestro problema es que no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. Nunca podré ser lo suficientemente bueno para ganarme el cielo, por pecador. Y todo lo que toco está arruinado por mi pecado. Cuando los pecadores tocamos algo, no se convierte en oro. Qué bueno fuera, ¿no?, que cuando tocamos algo se convierte en oro. Pero no se convierte en oro, se convierte en chatarra y basura a los ojos de Dios. El problema del hombre es que siempre se mide a sí mismo con la vara de medir equivocada. ¿Cuál es la vara de medir que usamos para decir que somos justos o que somos buenos? ¿Cuál es esa vara? Bueno, miramos a otros y decimos: ciertamente no soy tan malo como él. Vean la vara que estamos usando. Estamos comparándonos con otras personas y nos engañamos pensando que no somos tan malos como ellos. Recuerda al fariseo y al publicano que dijo: Señor, gracias te doy porque no soy como este pecador. ¿Era cierto que era un pecador el publicano? Sí, era cierto. Pero el problema es que el hombre usa la vara equivocada para medirse. La gente hace eso y luego se siente que de alguna manera son superiores y agradables a Dios porque no son tan malos como su prójimo. Sin embargo, lo que el hombre olvida es que un muerto no está menos muerto que otro. ¿O sí? ¿Un muerto está menos muerto que otro?
Un perdido no está más perdido que otro. Los dos están igualmente perdidos, los dos están igualmente muertos. Muchos están tratando de saltar al cielo sobre la base de que están en mejor forma espiritual que otra persona. Voy a entrar al cielo porque estoy mejor que él. Las personas pueden intentar cualquier cosa que les parezca, pero el hecho es que solo hay una forma de curar el problema del pecado y llegar al cielo, y es a través de la fe en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro remedio. Si confiamos en nosotros mismos para llegar al cielo, confiaremos en nosotros mismos hasta el infierno. Hasta ahí llegará nuestra confianza. El pecado es un problema horrible que mancha nuestra justicia, mancha nuestras mejores obras y solo tiene cura a través de la fe en Jesucristo. No hay otra cura. Ahora dicen los versículos 11 en adelante, hasta el versículo 18, que el pecado en el espejo me dice que el pecado es un problema horrible. El pecado que hay en el corazón del hombre siempre se manifestará en su vida, siempre. Estos versículos hablan de los problemas que tiene el hombre por ser pecador, versículos 11 al 18. Estas declaraciones prueban que el pecado es un problema universal, pero también un horrible problema. Note lo que el pecado le ha hecho al ser humano. Vean, en el versículo 10. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué es esto? El pecado ha empañado nuestro espíritu. Esta verdad ya ha sido mencionada anteriormente, pero el hecho de que somos pecadores es la razón por la que se nos impide entrar al cielo. En pocas palabras, somos malvados hasta el centro de nuestro ser y no hay nada bueno en nosotros. No hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, podrían buscar en el mundo a una persona que sea justa, pero nunca la va a encontrar. ¿Usted piensa que encontró una persona justa? ¿Usted piensa que encontró una persona buena y usted dice, él es una muy buena persona? Pero la realidad es que no lo es según Dios, no lo es. Usted puede encontrar algunos que parecen ser mejores que otros. Ciertamente hay personas que usted confiaría en ellos y en otros no. Usted puede encontrarlos, pero cuando son juzgados por el estándar de la justicia perfecta de Dios mismo, entonces la verdad es fácil de ver, son culpables ante el Señor. Usted los ha declarado justos. Usted ha dicho, no, él es muy buena persona, muy decente, muy recto, muy educado, pero Dios dice que no lo es. Dios dice que no, los hombres pueden verse bien por fuera, pero por dentro están podridos y malvados y corruptos. Eso es lo que Dios dice. El pecado, dice en el versículo 11, ha empañado nuestros sentidos. Fíjese lo que dice el versículo 11. No hay quien, ¿qué cosa? Entienda. No hay quien busque a Dios. El pecado ha empañado nuestros sentidos. Este versículo enseña la terrible verdad que el pecado ha embotado nuestra mente a la verdad de Dios. No hay quien entienda. No hay quien entienda, dice el apóstol Pablo. No podemos entender la verdad de Dios. No hay una persona en este mundo que busque a Dios. No hay gente allá afuera ahorita gritando, quiero estar bien con Dios, quiero entender la verdad. No hay. Y hay gente que se acerca a la Biblia y no la entiende. No la percibe, no la comprende. Nadie simplemente decide ir tras Dios hoy en día. Cuando una persona comienza a tener hambre del Señor, ¿sabe por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios está obrando en su espíritu. Una persona afuera puede tener hambre de Dios, pero es porque la palabra de Dios está trabajando en su espíritu. El hombre es rebelde y está muerto, dice Efesios capítulo 2 en el versículo 1. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hasta que el Señor avive su corazón y produzca en el hombre hambre de Dios por la palabra, hasta que no suceda eso, el pecado seguirá provocando un terrible daño cerebral. Mis hermanos, el pecado daña el cerebro, produce daño cerebral. Ahí lo dice, no hay quien entienda.
No hay comprensión en ellos. En el versículo 12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado ha manchado, ¿qué cosa? Nuestras almas. El pecado mancha nuestras almas, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Este versículo hace la acusación de que todos los pecadores son descarriados y sin valor para el Señor. Es la misma idea que menciona Isaías 53:6, de que se descarriaron, las ovejas se desviaron, o que se representa en la parábola de la oveja perdida en Lucas 15:3-7, donde la oveja se pierde. La imagen es de alguien que es inservible para el Señor. A unas se hicieron inútiles, son inservibles para Dios. El pecado no solo ha embotado nuestra mente y dañado nuestro espíritu, sino que también ha ensuciado nuestras vasijas. Dios no va a utilizar una vasija sucia. Es inútil hasta que haya sido limpiada y hecha digna del Señor. Hasta ese tiempo se le va a quitar esa inutilidad que tiene por causa del pecado. Por eso dice que no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Podríamos sentirnos tentados a no estar de acuerdo con esa afirmación bíblica. Después de todo, seguramente hay una diferencia entre la Madre Teresa, que pasó muchos años trabajando entre los intocables de la India, y un Hitler, que asesinó a muchas personas. ¿No hay diferencia ahí? Alguien podría decir, mire, espérese un momento. La Madre Teresa, aunque no era cristiano, pues fue una mujer que sirvió a la humanidad, sirvió a mucha gente, a los leprosos, a mucha gente. Y Hitler fue un diablo bien hecho. Fue una persona mala que trajo miseria y sufrimiento a muchas personas. Debe de haber una diferencia entre el médico que usa su educación y talento para curar y el que usa su talento para realizar abortos. Debe haber una diferencia. Alguien podría decir, espérese un momento. Está siendo demasiado duro con los pecadores. Hay doctores muy buenos que hacen el bien y hay doctores malos que matan niños. Desde un punto de vista humano, hay una diferencia entre sus obras y desde nuestro punto de vista vemos que algunas personas hacen el bien mientras que otras hacen el mal. Pero esa es nuestra perspectiva, es nuestro punto de vista. Nosotros decimos este es bueno y este es malo. Nosotros hacemos ese juicio, pero siempre será nuestra perspectiva. Porque cuando vemos desde un punto de vista celestial, Dios ve todas nuestras obras como aparecen al lado de su justicia y eso nos deja culpables a todos por igual, aunque nosotros hayamos hecho una diferencia. Mis hermanos, cuando uno ve una ciudad desde un puerto, en un barco, cuando va uno llegando a una ciudad, es fácil ver la diferencia entre los edificios, ¿no? Yo creo que ustedes, no sé si se han subido un barco alguna vez en un puerto, o si han estado en ciudades donde hay edificios, pero lo pueden ver en televisión. Cuando va llegando el barco, ¿cómo se ven los edificios? Diferentes. Unos se ven muy altos, otros más bajitos, otros más anchos, otros más delgados. Usted va viendo la diferencia, aún aquí mismo. Cuando vamos llegando o caminando en la ciudad, vemos que hay casas más grandes que otras. Todo se ve distinto, ¿verdad? Todo se ve diferente. Sin embargo, ¿se han subido a un avión, hermanos? ¿Cómo se ve esa misma ciudad donde se veían los edificios altos y bajos desde un avión? Desde un avión cambia toda la perspectiva. Desde ese punto de vista, desde allá del cielo, sería imposible decir qué edificios son más altos y cuáles son más bajitos, porque todos se ven del mismo tamaño. Todo se ve chiquito. Todo se ve igual. Todo es cuestión de perspectiva. Desafortunadamente, la perspectiva del hombre no cuenta para nada cuando es tiempo de entrar en el juicio de Dios. Ahí ya no cuenta. Yo puedo llegar al juicio y dar buenas razones para entrar al cielo. Buenas razones para entrar al cielo. Pero no es la perspectiva del hombre la que cuenta, sino la de Dios. El pecado ha empañado
nuestras palabras. Dicen los versículos 13 y 14, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Vean, hermanos, el pecado ha empañado nuestra palabra. Pablo pasa ahora a decirnos que el pecado ha arruinado nuestras palabras. Simplemente está haciendo eco de las palabras del Señor Jesucristo allá en Mateo 12, también en Proverbios 15. Es un hecho, nuestras palabras van a revelar la condición de nuestro corazón. Las palabras. Fíjese bien, usted oiga hablar a una persona y las palabras que dice, las cosas que dice, nada más están revelando lo que hay en su corazón. ¿Qué pasa con las palabras en el pecado? Bueno, es como el olor de un cadáver podrido, ¿no? Dice el versículo 13, vea. Vea cómo, a qué huelen las palabras del pecador. Sepulcro abierto es su garganta. Fíjese, sepulcro abierto. ¿Qué significa sepulcro abierto? Significa eso precisamente, que hay un cadáver maloliente ahí. Y por eso los sepulcros están cerrados, hermanos. Por eso se pone un féretro, se cierra y se entierra bajo la tierra y se pone hasta una lápida ahí para que no salga, ¿qué? La podredumbre, el mal olor. Pero fíjese, la boca del pecador es un sepulcro abierto, apestoso. Es como el olor de un cadáver podrido. Solo escuchar el lenguaje de la sociedad, eso nos dirá que los hombres están podridos por dentro. Vea cómo habla. ¿Qué fue ayer? Estaba yo viendo una película que me recomendaron mucho. Se llama El exorcista del Papa. Y usted sabe, pues son películas de poseídos, de demonios, que hay que hacerles un exorcismo. Pero yo siempre que veo esas películas no puedo evitar tener la Biblia presente. ¿Por qué? Porque me llama la atención la psicología de los demonios en esas películas y la psicología de los demonios de la Biblia. Porque en la Biblia hay poseídos. Ahí está el Gadareno y otros, hay poseídos en la Biblia. Y cuando yo veo los poseídos en Hollywood, esa actuación de Hollywood, pues es radicalmente distinta, hermanos. Es más, los demonios podrían hasta ofenderse de que se les represente así. Porque salen niños, pequeños jovencitos poseídos, diciendo toda clase de groserías y de suciedades con su boca, hermanos. Y me acordé de ese pasaje, sepulcro abierto es su garganta. Pura suciedad, hablan de heces humanas, de pura suciedad y asquerosidad, el demonio gritándole al sacerdote. Hermano, usted vea cómo se expresan los demonios en la Biblia. Y déjeme decirle que un hombre habla más sucio y más asqueroso que un mismo demonio, por muy furioso que esté. Yo no he leído en la Biblia demonios que dicen groserías. ¿Usted sí? ¿Ha leído alguno que diga groserías? Que le diga al apóstol Pablo, tú eres un hijo de esto y del otro, y tu madre es esto y que fue y que vino, y te voy a hacer esto en la cama y que no sé qué. ¿Usted lee esas palabras llenas de inmoralidad y suciedad en la boca de los demonios? Es más, ni en el diablo mismo. Pero acá viene Hollywood y nos presenta a los poseídos diciendo toda clase de suciedades y cosas asquerosas. ¿Qué reflejan esos supuestos demonios de las películas? Reflejan el corazón de los escritores. No reflejan a los demonios de la Biblia, a los verdaderos demonios. No reflejan al verdadero Satanás. No, refleja el corazón de los escritores. Están ellos ahí escribiendo. Y entonces el demonio se paró y empezó a decir toda clase de suciedades y asquerosas, cosas horribles y espantosas en contra de la Virgen María, en contra de Jesucristo, en contra de unas cosas horribles, hermanos, horribles, que no son aptas para menores ni para adultos. Yo decía, bueno, pero cada vez están haciendo a los demonios más asquerosos. Ya con el exorcista
Ya ahí se vio la actitud asquerosa de ese demonio, pero todavía más asquerosos, totalmente alejados de la palabra de Dios. Una psicología totalmente distinta. ¿Sabe por qué? Porque los que están detrás de esos demonios son seres humanos que tienen una boca que es como un sepulcro abierto. Está lleno de mentiras y engaños, dice Pablo, ¿verdad? Sepulcro abierto es su garganta, y lo dice, con su lengua engañan. Con su lengua engañan, están llenos de mentiras. Exagera su propia grandeza el ser humano, halaga, miente sin remordimiento alguno, va y miente. Mentir se ha convertido en el pasatiempo nacional, hermanos. Porque la mentira la escuchamos ahora desde la presidencia hasta la colonia más pobre de nuestro país. La mentira, el engaño. Y esa es la indicación de que el hombre es un malvado pecador. ¿Qué dice más sobre la forma de hablar? Es apestosa, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. La palabra del pecador es como un veneno mortal. Piense en las almas condenadas al infierno por el veneno de la falsa doctrina que gotea de los labios de un falso maestro. Piense en las mentiras y en el engaño que destruye reputaciones, que destruye a las personas precisamente por la lengua engañosa de alguien. Con razón, Santiago nos dice que tengamos cuidado con la lengua porque es una cosa malvada. Con razón el Señor la selló detrás de un muro de carne y un muro de marfil, porque está llena de maldad y de veneno. Es un arma para devastar, dice la Biblia. Está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, sus labios están sucios. Jesucristo dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Por eso les digo que la forma de hablar, que lo que dice la persona es nada más una expresión de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El pecado también ha dañado nuestros pasos. Dice la Biblia ahí en los versículos 15 al 17, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. El pecado ha empañado nuestros pasos. Pablo nos dice que la influencia del pecado en nuestras vidas nos ha hecho ser extraordinariamente crueles y malvados en nuestra forma de caminar. Fíjese lo que dice, sus pies se apresuran ¿para qué? Para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Los hombres se han hecho implacables, malvados en su forma de vivir. ¿Cómo es esa maldad? Dice el versículo 15, se apresuran para derramar sangre, rápidos para derramar sangre. Eso habla de asesinato. No es necesario mirar más allá de las estadísticas sobre el aborto para saber que esto es cierto, hermanos. El hombre se apresura a derramar sangre. Significa matar. El hombre quiere matar. Ahora se ha hecho un derecho matar. Matan inocentes bebés que no han nacido. Ya es un derecho. Ya la gente hizo huelgas, hizo manifestaciones para matar a inocentes. Mis hermanos, alguien ha escrito que hay más probabilidades de que un bebé muera en nuestra sociedad por las leyes del aborto. Hay más probabilidades de que un bebé muera a que un soldado muera en una batalla de las más cruentas. Tiene más probabilidades de vivir un soldado en una guerra que un niño bajo la legislación actual y bajo la petición de la gente de matarlos antes de nacer. Lo que puedo ver, hermanos, no sé si han notado, pero la gente se está acostumbrando a asesinar. Ya en las noticias todos los días vemos, ya mataron a fulano, ya mataron a sutano, se metieron a su casa y le dieron 20 balazos, y acá mataron a otro, y la gente ya, pues es el pan nuestro de cada día.
muertes por todas partes. Así que ahora nos peleamos y ¿en qué vamos a terminar? Matándonos. La gente se está acostumbrando a matar, a matar. Se vuelven más brutales, dice el versículo 16. Pablo dice que destrucción y miseria están en sus caminos. A medida que las personas van por la vida, son culpables de pisarse unos a otros para salirse con la suya. A menudo las vidas se pierden o son dañadas permanentemente por personas que son simplemente brutales en la forma en que viven y que se relacionan con otros. Dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz. El pecado ha empañado nuestras vidas al punto de que la gente no quiere vivir en paz. La gente solo quiere salirse con la suya, quiere hacer sus propios deseos, sus propios sentimientos, lo que ellos quieren, no les importan los derechos de los demás, ni tampoco les importan las leyes del Señor. Dice el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado ha empañado nuestra vida. Esta última acusación contra el pecador nos dice que la humanidad no tiene temor de Dios. Es por eso que Él es capaz de todas las cosas que se han leído anteriormente. ¿Saben por qué no hay justo ni aun uno? ¿Por qué no hay quien busque a Dios? ¿Por qué hacen toda clase de maldad? ¿Por qué engañan? ¿Por qué asesinan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué hacen toda clase de daños e injusticias? Simple y sencillamente porque no tienen temor de Dios. El temor de Dios se manifiesta en la relación que tienen las personas con su prójimo. Esa es la manera en que se manifiesta el temor a Dios. En pocas palabras, los hombres simplemente no temen a Dios. Dios ya le ha dicho a la humanidad lo que sucederá como resultado de sus pecados. Habrá un juicio, habrá castigo eterno. Pero el hombre, a pesar de las advertencias divinas, a pesar de todos los juicios que Dios ha dejado caer a través de la historia, el hombre no tiene temor de Dios y ha escogido no creer en la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de la gente vive, la mayoría, como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera presente, como si Dios no pudiera ver y escuchar todo lo que hacen. La mayoría de la gente, hermanos, lo que está practicando, o lo que pudiera llamarse, es un ateísmo pragmático. Un ateísmo pragmático. Este tipo de personas sabe que hay un Dios, saben que hay un infierno, saben que necesitan vivir para el Señor, sin embargo, eligen vivir sus vidas como si no hubiera Dios, aunque saben que hay Dios, aunque saben que hay juicio, aunque saben que la palabra de Dios es verdad, han elegido vivir como si no hubiera Dios. Esto les libra de cualquier restricción en su comportamiento y les permite hacer lo que les plazca. Dios les llama necios, allá en el Salmo 14:1. El temor de Dios es lo que motiva a los hombres a venir a Jesucristo para la salvación. El temor de Dios es lo que motiva al cristiano a vivir para Dios, a perseverar en la fe. El temor es una fuerza saludable para la justicia. Si ese temor nace de un deseo de agradar al Señor, entonces es algo bueno. Pero lamentablemente la gente no tiene temor de Dios. Por eso, los versículos 19 y 20 terminan indicando que el pecado es un problema que no puede ser negado, hermanos. En primer lugar, no puede ser negado porque el pecado es declarado por la ley. El pecado es declarado. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El pecado es declarado por la ley. La ley condena todas las cosas de las que el hombre es culpable. El hombre queda condenado por la ley. La ley tiene la capacidad de mostrarnos cuán malvados somos en realidad. La ley es esa regla que nos muestra lo torcido que somos. Nadie puede leer la palabra de Dios y perderse la verdad
de lo que Pablo está diciendo. Nadie. Solo recuerde las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. Nada más con eso. El hombre se da cuenta que es culpable delante de Dios. El pecado, versículo 20, es condenado por la ley. Es declarado por la ley, verso 19, y es condenado por la ley, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios le dio la ley al hombre como una herramienta. Fue dada para mostrar al hombre que era pecador y para conducir al hombre a Jesucristo. La ley tuvo el propósito de mostrarnos que somos culpables ante Dios. La ley es un espejo, hermanos. Es un espejo. Puede mostrarnos cuán sucia está nuestra cara. Sin embargo, aunque la ley es un espejo y puede mostrarnos lo sucios que somos, no puede limpiarnos. Por ejemplo, usted va y se mira al espejo y ve su cara, ¿y qué ve? Bueno, ve todo lo que tiene que arreglarse, ¿no? En la mañana usted se levanta que parece que lo atropelló un autobús y va y se para al espejo y dice, válgame, pero mira nada más las ojeras que traigo, la cara toda torcida, el pelo por sin ningún lado, ¿verdad? Todo un desastre. ¿Qué puede hacer el espejo por usted? Nada. El espejo no lo puede peinar, el espejo no lo puede maquillar, el espejo no puede limpiar el espejo. El espejo está ahí ¿para qué? Para señalar lo que está mal. Eso es lo que hace el espejo. Y cómo nos da coraje a veces, ¿no? ¿No han sentido ustedes cuando andan en una tienda y ya ven que tiene espejos así, tamaño cuerpo completo, y de repente se ve uno y dice, ¡ay Dios! No sé a ustedes, pero a mí me dan coraje, hermanos. Y digo, ¿para qué los ponen? O sea, hasta me dan ganas de salir de la tienda, huyendo de ahí. El espejo nada más hace eso, señalarnos lo que está mal. Y así es la ley. La ley no puede limpiarnos, pero puede crear hambre en nosotros por aquel que puede limpiarnos, que es Jesucristo. Mirar la ley no nos salva. Mirar la ley y querer practicarla no nos salva. Vivir bajo la ley no puede salvarlos. Lo único que puede salvar al pecador es venir a Jesucristo por fe. Tenemos demasiados que están tratando de correr bien su camino hacia Dios, pero simplemente van a tropezar y van a darse cuenta que no pueden hacer nada sin Dios. No funciona. No se puede, hermanos. Nos engañamos pensando que separados del Señor, de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra moralidad, vamos a ser aceptados por Dios, pero no se puede. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Qué necesitamos? Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Necesitamos nacer de nuevo. La conclusión de esto es muy clara. Todos los hombres son pecadores ante el Señor. Hay una solución para nuestros pecados y no se encontrará en hacer cosas buenas o en ser buenas personas. Se encontrará solo en una relación personal con el Señor Jesucristo, una relación genuina con Él. Así que la pregunta para nosotros es esta: ¿es salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo? Si muriera este día, ¿moriría como un hijo de Dios confiando plenamente en Jesús? ¿O moriría como un pecador, confiando en una religión, confiando en sus buenas obras, confiando en su moralidad, confiando en sus principios, confiando en su relación familiar? Bueno, lamentablemente se va a llevar una gran sorpresa. Lo único que puede salvarnos es la fe en Jesucristo, la fe en su sangre. Confiemos pues únicamente y solamente en la sangre del Señor. Puestos de pie. Hay un
mi iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.